Buenas noches. Voy a hacer un videíto como ejemplo porque me han pedido que explique lo que es graso sobre magro. En este sentido es pintura al óleo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a dar un pequeño ejemplo del por qué y por qué hay que hacerlo. Claro, no es una pintura a la prima, no es una pintura ya directamente en el lienzo. Entonces, vamos a dar un ejemplo y explicar lo que es graso sobre magro. ¿Qué significa cuando vas a hacer una pintura al óleo? Si quieres hacerla bien y que esa pintura te dure años y años y quizás cientos de años, además la calidad final, debes de dar una base. Esta base consiste en que es una capa delgada de un color que sea magro. ¿A qué me refiero magro? Me refiero principalmente a esos colores tierras como el Brown Van Dyke, me refiero al Burnt Umber, tierra de sombra tostada, también tierra de sombra natural, pero en mi caso yo uso el más tierra, que es Van Dyke Brown. ¿Qué vamos a hacer? Yo uso esto, pero voy a explicar. Colores magros significa que tiene menos grasa. Mayormente estos tierras que he mostrado yo. Significa que primero las primeras capas o primera capa tienes que darla con menos grasa. Después las demás capas subsiguientes van con más aceite. En este sentido, aceite. ¿Por qué motivo? Si ahora la primera capa la doy con mucho aceite y después doy un color, en este caso en tierra, con menos aceite, la pintura craquea. Porque no puedes dejar graso después magro, porque el color magro seca más rápido y el graso va a influir en esa capa, en esa segunda capa, y lo va a craquear. Por ejemplo, entonces lo más natural es primero magro, que tiene menos aceite, seca más rápido. Ya cuando está seco, ya das las demás suficientes capas con más aceite. Entonces ese aceite de las segundas capas o terceras capas influye en esta capa magra y no la craquea. O sea, distribuye todo su aceite por la película de pintura que se da. No sé si me entiendo bien, me hago explicar. Este es un método usado hace 500 años por los viejos maestros venecianos y después lo usaron los florentinos. Yo particularmente en mi caso uso Brown Van Dyke solamente degradado, hago un dibujo, marco más la sombra, marco más las luces y cuando está seco yo empiezo a trabajar. Entonces yo voy a hacer un ejemplo clásico y académico. Vamos a hacer una bola. Un ejemplo. Una bola pequeña. Esto no es pintura, esto es ejemplo del porqué. Una bola pequeña, ¿verdad? Cierto. A mí me encanta dibujar siempre sobre el lienzo.
Y para mí es lo mejor. Hay quien dibujo ya con el pincel, pero este es mi caso. Entonces vamos a hacer que la luz incida del lado derecho un poco hacia arriba. Es decir, ¿dónde cae la sombra? La sombra viene cayendo aquí. Ya este es otro tema de sombras y luces, más profundo. Las mediatintas, una sombra más suave que está entre la luz y la sombra oscura. Y aquí la luz, la sombra reflejada, viene siendo aquí. Entre el objeto y la sombra hay un intermedio de mediatinta también. Bueno, esto es otro tema. Yo voy al ejemplo para mostrarle cómo funciona. Quizá me extienda, pero todo esto es sobre lo magro. Entonces, ¿qué hacemos? Hago un dibujo de ejemplo, algo clásico, académico. Como dije, esto de sombra y luces es otro tema más profundo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a usar Van Dyke Brown. Vamos a dar la primera capa, magra. Esto es un color magro, tiene su aceite, pero se le dice magro porque tiene menos aceite. No hace falta mucho. El color debe de ser, la capa no puede ser gruesa, tiene que ser ligera. Tiene que ser ligera la capa, ¿ves? ¿Cierto? Porque yo uso este pincel, lo uso mucho para las capas finas. Con una capa fina basta. Entonces, ¿qué hago aquí? Por ejemplo, donde van las luces, siempre aguada la pintura, porque es una capa fina que va a secar rápido. Esto ya estaría seco, por ejemplo, en un par de horas. Y después se podría seguir trabajando. Aparte es una guía. El intermedio, que es lo que es la media tinta. Esto es una suposición de lo que se va a hacer. Déjame ir aquí a la sombra reflejada. No necesariamente tiene que ser perfecto, pero más o menos, si sabes pintar o tienes buena noción de pintura, ya sabes lo que vas a hacer. Eso me basta.
Nunca me han gustado los lienzos comprados ya montados. Yo mismo los compro la tela, compro el lienzo sin imprimar de fábrica y yo le hago la imprimación al yeso porque es más absorbente. Estas cosas que te venden nunca me han gustado porque esto es a máquina, esto es... Ok. No puede ir tan marcada la sombra, se supone, pero es una suposición. Todo esto después va con los colores previos, con los subsiguientes colores, se va difuminando. Pero lo que quiero es saber esto es lo importante. Vamos a darle aquí de paso un colorcito. Porque acuérdese que todo va con lo mismo, el fondo, todo. Así. Va el fondo, si quiere hacer el fondo oscuro, igual se le da más oscuro, más claro. A partir de esta capa magra, tiene, como yo expliqué, tiene aceite, pero los colores tierra tienen menos aceite que los colores cálidos, como los amarillos, los rojos, los amarillos, verdes. Y cuando esto ya esté seco completamente, es que ya empiezas a trabajar con capas más grasas. Espero que hayan entendido, pero voy a explicar algo más y es importante. La capa grasa flexible, que es la que se da por encima de la capa magra, que tiene menos aceite, se integra con la capa inferior, favoreciendo su permanencia. Significa, y yo pongo mi ejemplo, yo tengo cuadros pintados hace 35 años y yo he visto algunos de esos cuadros actualmente y tal parece que se acabaron de pintar. ¿Por qué? Por esta técnica. Es una técnica sencilla, pero también voy a decir algo más. Es mi estilo de dar solamente brown and dye, ya, dividiendo luces, sombras y medias tintas, y sé lo que voy a hacer. Pero al brown and dye se le puede integrar una pizca de verde esmeralda o violeta. Todo depende, disculpen, todo depende del pintor, pero es válido. Nunca se puede confundir esta primera capa magra con lo que se llama verdaccio. El verdaccio, que es otra técnica italiana. Hay muchas cosas que aprender, muchas cosas que explicar, y poco a poco, y si me van diciendo que explique tal cosa, o tan mal, o perdonen el español, tal cual cosa, yo hago mis videitos como ejemplo. Esto es un ejemplo sencillo para que vean lo que es capa magra. Aquí se demora más porque esto es un cartón con una especie de lienzo que te venden.
en Walmart, que nunca me ha gustado nada de esto. Pero bueno, para dar ejemplos y explicaciones, es bueno, porque no estoy pintando un cuadro. Entonces queda claro que graso sobre magro, porque la capa grasa o más grasa que se da encima de la magra ajusta con esta capa que se ve. Pero si lo haces contrario, si esta capa fuera completamente grasa y después das una capa magra, ese cuadro cuando esté seco se va a grafiar. Y eso pueden hacer los ejercicios, pueden comprobarlo. Y es una técnica vieja de los grandes maestros. Esta es una de las técnicas. Hay muchas técnicas. Cada artista italiano, en este caso, a mí siempre he estudiado los artistas italianos, holandeses, en este sentido, cada cual usaba diferentes métodos, pero al final era lo mismo. Por ejemplo, el discípulo de Tiziano Veselio, aquel gran pintor veneciano, tenía un discípulo, entre ellos era Tintoretto, Jacopo Robusti. Jacopo Robusti actualmente casi ningún cuadro está en vida. Todos los cuadros ennegrecieron. Porque pintores que hacen inventos a ver sobre la pintura, a ver cómo funciona. Él usaba mucho aceite desde la primera capa. Y mire lo que ha pasado. Los cuadros que quedan están negros totalmente. Y ese es otro tema. Otro tema, que si usas mucho aceite, demasiado, hay quien diluye solamente en aceite y pinta. Ese cuadro ennegrecerá en unos años, no se ve. Y eso no sirve. Y yo digo, ya la pintura al óleo, los tubos de óleo en sí, vienen con aceite. ¿Para qué usar aceite? No es necesario usar aceite. Yo no uso aceite, porque ya cada color viene con aceite. Ya lo dice la palabra, pintura al óleo. Entonces, para resumir, primero uso los magros, después uso los colores más calientes y voy juxtaponiendo entre primarios, secundarios, terciarios y analogía del color. Pienso que hayan entendido lo importante. Esto es cuando quieres hacer un cuadro un poco académico, un cuadro un poco técnico, y que te dure toda una vida y que pase de generaciones en generaciones. Actualmente muchos pintores, tú ves que pintan toda una parte y después otra parte, no dan capas ni nada de eso. Al final los cuadros sí, son hermosos, pero esos cuadros no van a durar mucho. Aquí, este ejemplo para terminar, el fin es que se pinta graso sobre magro. Magro significa no tiene aceite o tiene menos aceite. Y son los colores tierras como los que he mostrado. Después, cuando está seco, bien seco, ya empiezas a trabajar con colores más grasos. Los amarillos, los rojos, los naranjas, los verdes, los blancos. Y por último, si se han fijado, aquí no he usado blanco. No lo necesito. Hay quien usa blanco con Van Dyke y da la primera capa. Yo no lo hago. Y es una técnica que por año he estudiado. He estudiado haciendo esto, la primera capa, Brown Van Dyke con blanco, con un poco de blanco. Pero me decidí más porque no use blanco la primera capa.
y los cuadros me han durado más. El blanco tiene mucha grasa, es decir, tiene mucho aceite. Espero hayan entendido. Quiero escuchar críticas, quiero que me ayuden a mejorar estos videos. Me gustaría más enseñar que no estar haciendo varios videos de cómo pinto un cuadro. Eso yo lo haré de vez en cuando. O leer un día. Me importa más que me digan, muestra algo de dibujo, cómo se hace, el color, qué es analogía de colores, el círculo cromático, dibujo al crayón, dibujo a plumilla, dibujo a pincel, practicar stroke, que stroke es líneas, círculos, un poco aburrido, pero eso te da mucho pulso, te da mucha maestría en el dibujo. Y por último, hay que copiar del natural. Yo hice esto porque esto me lo sé yo hace un siglo, pero quisiera poner a lo clásico un búcaro, poner 2 o 3 cosas, ponerle una luz para que tenga luz y sombra y hacer un dibujo o una pintura de eso. Porque copiar del natural es el mejor maestro que existe. Muchas gracias, buenas noches y espero les haya gustado este video. Gracias a todos. Félix Acosta Domínguez. Gracias.